Tenía 28 años la noche en que mi familia finalmente me hizo sentir como un extraño por última vez. Me llamo Marco, y si le hubieras pedido a cualquiera de mi familia que me describiera, probablemente me habrían llamado, el callado, o, el raro. Nunca causé problemas, pero tampoco encajé del todo en el molde que mis padres parecían tener preparado para mí. Me abrí paso en los estudios trabajando, viví por mi cuenta desde los 19 años y nunca les pedí nada. Esa independencia, creo, es lo que les hizo resentirme. No podían tener ningún control sobre mí, y odiaban que no los necesitara. Mis padres eran el tipo de personas a las que les encantaba montar un espectáculo. Mi madre tenía esta obsesión con ser vista como la anfitriona perfecta, la madre perfecta, la que crió a los hijos perfectos. Mi padre, por otro lado, siempre se comportaba como si fuera el alfa de la familia, su opinión era la única que importaba. Mi hermana, Clara, era su orgullo y alegría, la hija predilecta en toda regla, y su compromiso fue tratado como una boda real. Se enviaron recordatorios de fecha con 6 meses de antelación, hubo un fotógrafo de compromiso de verdad y se reservó una cena cara en uno de los restaurantes más elegantes de Ciudad de México. Cuando recibí la invitación, dudé. Hacía tiempo que no iba a un evento familiar. La última vez que los vi a todos fue en la Nochebuena de hace 2 años, donde papá pasó toda la noche haciendo chistes sobre cómo debía de estar demasiado ocupado fregando suelos como para llamar más a menudo. Para que conste, no soy intendente. Soy dueño de una pequeña pero muy exitosa empresa de gestión de instalaciones. Empezó como un trabajo secundario limpiando oficinas durante la universidad, pero lo convertí en algo real, 15 empleados, contratos con grandes empresas de Ciudad de México y suficientes ingresos para comprar mi propia casa al contado. Pero para mi familia, yo seguía siendo el chico del trapeador. Casi no fui, pero algo en mí decidió aparecer. Tal vez fue la culpa. Tal vez fue el niño pequeño que hay en mí, que todavía esperaba que mis padres algún día me trataran con el mismo respeto que le daban a Clara. Así que me arreglé. Nada llamativo, solo una camisa de botones oscura y zapatos limpios. Quería parecer profesional. Mientras entraba en el estacionamiento del restaurante, me dije a mí mismo que mantuviera la calma pasara lo que pasara. Sé cortés, sobrevive a la cena, sonríe para las fotos y vete antes de que alguien pueda arruinar la noche. Entré en el comedor privado e inmediatamente sentí que todas las cabezas se giraban hacia mí. Clara se veía radiante con un vestido blanco. Su prometido, Daniel, la rodeaba con el brazo, y mamá estaba atareada con los arreglos de la mesa. Papá ya estaba acaparando la atención, con una copa en la mano, riendo a carcajadas. Oh, miren quién decidió unirse a nosotros, dijo papá, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Supongo que los suelos deben de estar limpios esta noche. La mesa se rió entre dientes. Forcé una sonrisa educada, tratando de dejarlo pasar. Pero entonces llegó la frase que se me quedaría grabada en la cabeza durante días. Es solo un intendente, resopló papá, señalándome como si yo fuera el chiste de la noche. Mamá hizo un pequeño movimiento de cabeza, del tipo decepcionado y teatral, y algunos de los primos se rieron tapándose con las servilletas. Me ardían las orejas. Quería corregirlo, decir algo, lo que fuera. Pero antes de que pudiera, Daniel se levantó para saludarme. Me extendió la mano, sonrió educadamente y dijo, «Hola, Marco. Qué bueno verte, amigo». Nos dimos la mano. Luego hizo algo extraño. Sacó su teléfono, tecleó un par de veces y de repente se quedó helado. Su rostro perdió el color, como si alguien acabara de darle una mala noticia. Me miró de nuevo, más despacio esta vez, y su sonrisa vaciló. Dijo, apenas por encima de un susurro. «Hola, jefe». Toda la mesa se quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. La mano de mamá se detuvo en el aire. La sonrisa burlona de papá desapareció. Incluso Clara parecía confundida, mirando de Daniel a mí como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. No dije nada. Simplemente me senté en el asiento vacío junto a Daniel, tan tranquilo como siempre, y dejé que el silencio flotara en el aire un poco más de la cuenta. Y ese fue el momento exacto en que todo en la habitación cambió. Me recliné en mi silla, sintiendo todos los ojos sobre mí. El silencio era casi demasiado pesado, pero no me apresuré a llenarlo.
He aprendido que el silencio puede ser poderoso, a veces incluso más que las palabras. La mano de Daniel todavía estaba a medio extender, como si no estuviera seguro de si debía volver a sentarse o seguir de pie. Finalmente, Clara se aclaró la garganta y dijo, cariño, ¿qué fue eso? Daniel parecía incómodo, mirando su teléfono como si deseara no haber hablado. No es nada, murmuró, guardándoselo de nuevo en el bolsillo. Sentémonos. Pero no era nada. Toda la mesa le había oído llamarme jefe, y ahora tenían curiosidad. Mi padre, que nunca dejaba pasar algo sin tomar el control de la narrativa, se inclinó hacia adelante con una risa falsa. Jefe, dijo, como si la palabra fuera una broma. ¿Qué? Marco está repartiendo cubos de fregar ahora. ¿Están contratando intendentes por ahí? Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, intendente. Me estaba presionando, tratando de meterme de nuevo en la caja en la que le gustaba tenerme. Mantuve mi tono uniforme, tranquilo. No dije simplemente. Dirijo la empresa para la que trabaja Daniel. Eso provocó una reacción. Mamá parpadeó, su rostro perfectamente maquillado se tensó alrededor de los ojos. Clara miró a Daniel bruscamente. ¿Trabajas para Marco?, preguntó, como si fuera algo escandaloso. Daniel tragó saliva. Oh, sí. Su empresa se encarga de todas las instalaciones y el mantenimiento de mi edificio de oficinas. Él es el dueño del contrato. No me di cuenta de que eran familia. La mesa volvió a quedarse en silencio. Podía sentir el temperamento de mi padre bullendo justo debajo de la superficie. No le gustaba que lo tomaran por sorpresa, y definitivamente no le gustaba que desafiaran su versión de la realidad. Oh, vamos, dijo, agitando una mano con desdén. Marco solo está exagerando. Probablemente limpia un par de oficinas y piensa que eso lo convierte en un director ejecutivo. Eso dolió más de lo que esperaba. Ya ni siquiera se trataba del insulto. Se trataba de la facilidad con la que desestimaba años de trabajo. Quería contarle sobre las noches hasta tarde fregando suelos hasta que me dolían las manos, los fines de semana dedicados a construir una base de clientes, el riesgo que corría al invertir hasta el último centavo que tenía en mis primeros contratos. Pero me mordí la lengua. Esta noche no era la noche para una pelea. Clara intervino, sintiendo la tensión. Podemos no hacer que esto se trate de Marco ahora mismo, dijo. Se supone que esto es sobre mí y Daniel. Esa siempre fue la regla no escrita en mi familia. Todo tenía que girar en torno a Clara. Cumpleaños, festividades, incluso cenas al azar de alguna manera terminaban celebrando sus ascensos, su nuevo departamento, su compromiso. Si alguna vez intentaba compartir algo sobre mi vida, se dejaba de lado o se convertía en una broma. La cena comenzó, pero la energía en la habitación había cambiado. Podía sentir a papá observándome, buscando una oportunidad para lanzar otro ataque. Cuando el camarero trajo el primer plato, una especie de aperitivo elegante que ni siquiera podía pronunciar, papá hizo un gran alarde al levantar su copa. Brindemos, dijo, poniéndose de pie. Por Clara y Daniel. Y por mantener a la familia humilde, sin importar lo alto que crean haber llegado. La mesa se rió de nuevo, obediente como siempre. Yo solo bebí un sorbo de mi agua y mantuve mi rostro neutral. Mamá, siempre la maestra del comentario pasivo-agresivo, intervino a continuación. Sabes, Marco dijo dulcemente, es agradable que hayas podido venir esta noche. Empezaba a pensar que habías olvidado dónde se reúne la familia. Clara justo decía lo triste que fue que te perdieras la Navidad del año pasado. Tenía la gripa, dije en voz baja. Sí. Pero podrías haber enviado una tarjeta, replicó, como si eso probara algo sobre mi carácter. Me quedé callado. Podía sentir ese nudo familiar formándose en mi pecho, el que solía hacerme abandonar los eventos familiares temprano. Pero esta vez no me iba a ir. Me quedé, comiendo mi comida, escuchando mientras la conversación pasaba a los planes de la boda, los destinos de la luna de miel y cómo Clara quería que toda la familia contribuyera para un lugar realmente especial. Daniel y yo tenemos el corazón puesto en este viñedo en Querétaro, dijo, desplazándose por las fotos de su teléfono para mostrárselas a mamá. Es perfecto, pero está un poco fuera de nuestro presupuesto. Papá dijo que todos colaborarían para hacerlo realidad. Levanté una ceja.
¿Todos? Mamá asintió como si ya estuviera decidido. Por supuesto. Es un evento familiar. Todos contribuimos en los eventos familiares. Eso era nuevo para mí. Nadie contribuyó para mi cena de graduación o mi primera casa o cualquier hito en mi vida. De hecho, la última vez que pedí ayuda a un pequeño préstamo para mi primer contrato de negocios cuando tenía 20 años, papá me dijo que era una mala inversión y que debía aprender a valerme por mí mismo. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté con cuidado. Clara sonrió brillantemente, completamente ajena a la tensión que se cocía a su alrededor. Bueno, si todos dan 100.000 pesos, podemos reservarlo para el próximo mes. ¿100.000 pesos? Como si fuera poca cosa. Hice los cálculos rápidamente. Mamá, papá, yo y algunos de los tíos y tías. Eso era más de 600.000 pesos que esperaban que la familia desembolsara solo para organizar una fiesta. Papá me miró fijamente. Estoy seguro de que puedes manejar eso, ¿verdad, señor gran empresario? No era una pregunta. Era un desafío. No respondí de inmediato, solo me concentré en cortar mi comida. La verdad era que podía permitírmelo. Pero algo en la suposición, en el derecho que se arrogaban, hizo que mi mandíbula se tensara. Nadie me había ofrecido ayuda económica jamás, ni una sola vez, y ahora me miraban como si les debiera algo. Mamá debió de sentir que dudaba porque extendió la mano sobre la mesa y me dio una palmadita. No lo pienses demasiado, Marco. Es la familia. No se le puede poner precio a apoyar a la familia. Las palabras me golpearon como un ladrillo. Apoyar a la familia. Esa frase se había usado en mi contra tantas veces mientras crecía, cada vez que no quería prestarle dinero a Clara o cuando decía que no a cuidar niños mientras trabajaba. Nunca se trató de apoyo mutuo. Siempre se trató de que yo diera y ellos tomaran. El resto de la cena fue un borrón. Más pequeñas pullas, más comentarios sobre cómo, finalmente había logrado algo de mí mismo. En un momento dado, papá incluso bromeó con ponerme de servicio de limpieza para la recepción de la boda, ya que, probablemente me sentiría como en casa con una escoba. Todos se rieron. Todos excepto Daniel. Noté que se mantuvo callado la mayor parte de la noche, lanzándome miradas furtivas como si estuviera tratando de armar un rompecabezas. Para el postre, mi paciencia se estaba agotando. La sala estaba ruidosa con la conversación, pero mi cabeza se sentía llena de estática. Seguía pensando en esa palabra, intendente, y en la naturalidad con que la lanzaban. Seguía pensando en el dinero que esperaban que diera, en la forma en que asumían que simplemente me alinearía. Cuando llegó la cuenta, papá la agarró antes de que nadie más pudiera. Dividiremos esto como de costumbre, dijo, sacando su billetera. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. A menos que nuestro pequeño emprendedor quiera invitar a toda la mesa esta noche. Era el tipo de broma que no era realmente una broma. Todos me miraron expectantes, esperando ver si estaría a la altura de las circunstancias. No lo hice. Todavía no. Sonreí educadamente y dije, no, podemos dividirla. Como de costumbre, el aire en la sala volvió a cambiar. La sonrisa burlona de papá vaciló ligeramente, pero la cubrió con una risa. Mientras todos se levantaban para irse, mamá me llevó a un lado. Su tono era bajo pero agudo. Avergonzaste a tu padre esta noche, dijo. Podrías haber seguido el juego y hacer las cosas más fáciles para todos. La miré, tratando de decidir si valía la pena responder. Al final, solo asentí y salí al aire fresco de la noche, con el corazón latiendo con fuerza. Me senté en mi carro durante un buen rato antes de girar la llave. La imagen del rostro de Daniel cuando me llamó, jefe, se repetía una y otra vez en mi cabeza. Por primera vez en años, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No estaba seguro de lo que vendría después, pero sabía una cosa con certeza. La forma en que las cosas siempre habían sido, eso estaba a punto de cambiar. No dormí mucho después de esa cena. Me quedé despierto mirando al techo, mi mente repasando cada sonrisa burlona, cada risa, cada pequeña pulla de la noche. Ya no se trataba solo de que me llamaran intendente. Era la expectativa de que siempre aparecería, me tragaría mi orgullo y pagaría mi parte por una familia que nunca me había apoyado. Para cuando salió el sol, había tomado una decisión.
No iba a dejar que me hicieran sentir culpable para financiar la boda de ensueño de Clara. Me dije a mí mismo que me mantendría al margen, que mantendría la distancia y me concentraría en el trabajo. Y durante algunas semanas, lo hice. El negocio iba bien, estaban llegando nuevos contratos y estaba lo suficientemente ocupado como para casi olvidar la cena. Casi. Entonces recibí un mensaje de mamá. Reunión familiar el domingo. Planes de boda. Todos van a contribuir. No llegues tarde. Sin signo de interrogación. Sin, espero que puedas venir. Solo una orden, como si todavía tuviera 16 años y viviera bajo su techo. Consideré ignorarlo, pero una parte de mí sabía que si no aparecía, lo pintarían como que estaba siendo egoísta de nuevo. Así que fui. La reunión fue en casa de mis padres, alrededor de su enorme mesa de comedor. Clara y Daniel ya estaban allí, revisando una carpeta llena de folletos de lugares para bodas. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa como un director ejecutivo en una reunión de junta. Mamá había servido vino para todos. Bien, ya estás aquí, dijo papá tan pronto como entré. Podemos empezar. Tomé asiento en el extremo más alejado de la mesa. Papá se lanzó a un discurso sobre la unidad familiar, sobre cómo esta boda era un evento único en la vida, sobre cómo todos debían poner de su parte. Ya hemos hablado con tus tíos, dijo, pasando una página en la carpeta. Aportarán 100.000 pesos cada uno. Tu tía enviará su contribución la próxima semana. Eso solo te deja a ti. ¿Me deja a mí para qué?, pregunté con cuidado, aunque ya sabía la respuesta. Para tu parte, dijo mamá, como si fuera la cosa más obvia del mundo. 100.000 pesos deberían cubrir tu parte. Puedes extender el cheque hoy y lo depositaremos en el fondo de la boda. Los miré fijamente. ¿Me están pidiendo que les extienda un cheque por 100.000 pesos? Papá frunció el ceño. Nadie está pidiendo, Marco. Te estamos diciendo lo que es justo. Ganas buen dinero, y este es el gran día de tu hermana. La familia cuida de la familia. Ahí estaba de nuevo, esa frase. La familia cuida de la familia. Solo dirigida a mí cuando necesitaban algo. No puedo hacer eso, dije finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Clara se puso rojo. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, dijo. Esta es mi boda. Ya hemos hecho depósitos, asumiendo que todos contribuirían. Si te echas atrás ahora, lo arruinarás todo. Reprimí el impulso de reír. Quizás no deberías planificar una boda basándote en dinero que aún no tienes, dije en voz baja. Papá golpeó la mesa con la mano. No le hables así a tu hermana. Se merece una boda hermosa, y si no fueras tan egoísta, lo entenderías. Sentí que mi pecho se oprimía. ¿Egoísta?, repetí. He pagado todo en mi vida por mí mismo. Nunca les he pedido un centavo. Y estamos orgullosos de eso, dijo mamá rápidamente, tratando de suavizar las cosas. Pero esto no se trata de orgullo, Marco. Se trata de apoyar a la familia. Todos hicimos sacrificios los unos por los otros. ¿De verdad?, pregunté, incapaz de detenerme ahora. ¿Qué sacrificios han hecho por mí? Nadie respondió. Clara se cruzó de brazos. ¿Sabes qué? Olvídalo. Si eres demasiado codo para ayudar, tal vez no deberías venir a la boda en absoluto. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mi propia hermana me estaba diciendo que me mantuviera alejado de su boda porque no pagaría una parte de ella. Pero no terminó ahí. 2 días después, recibí un correo electrónico de mi banco alertándome de un retiro que no reconocí, 100.000 pesos, sacados de la cuenta conjunta que había abierto años atrás con mis padres, esa que había olvidado que existía porque ya nunca la usaba. Me quedé helado. No lo harían. No podían. Conduje directamente al banco, confirmé el retiro y vi la imagen del cheque. La letra de mi madre. Ni siquiera puedo describir el sentimiento que tuve en ese momento. Ira, traición, incredulidad, todo me golpeó a la vez. No era solo que hubieran tomado mi dinero sin preguntar. Era que se sentían con derecho a él, como si fuera suyo para tomarlo. Los confronté esa tarde.
Me quitaron dinero, dije tan pronto como entré por la puerta. Mamá pareció sorprendida por medio segundo, luego se recompuso. No ibas a contribuir, así que nos encargamos de ello, dijo con naturalidad. Me robaron, dije, con voz baja. No seas dramático, dijo papá. Simplemente estaba ahí. Ni siquiera usabas esa cuenta, y es para la boda de tu hermana. Deberías estar feliz de ayudar. Algo en mí se rompió. Ese dinero era mío, dije con los dientes apretados. No tenían derecho a tocarlo. Estás exagerando, dijo mamá, poniendo los ojos en blanco. Ganas lo suficiente. Ni siquiera lo extrañarás. Los miré fijamente, dándome cuenta de que no importaba lo que dijera, nunca me verían como algo más que un recurso para explotar. Me di la vuelta y salí sin decir otra palabra. Mientras subía a mi carro, sentí una extraña calma apoderarse de mí, del tipo que llega cuando finalmente dejas de esperar que la gente cambie. Esa noche, cerré la cuenta conjunta y transferí el resto del dinero a la mía. También comencé a revisar los contratos de mi empresa, especialmente el vinculado al edificio de oficinas de Daniel. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba enojado. Estaba planeando. Y no tenía ninguna intención de dejar que se salieran con la suya en silencio. Pasé la semana siguiente en una especie de neblina, el tipo de entumecimiento que viene después de un golpe muy duro cuando tus oídos todavía zumban. Cada mañana, me despertaba, me vestía, iba al trabajo y seguía la rutina. Pero mi cerebro seguía reproduciendo ese momento en el banco. Ver la letra de mi madre en ese cheque, mi cheque, fue como recibir otro puñetazo en el pecho. Siempre había sabido que mi familia me veía diferente, pero esto era otra cosa. Esto no era solo favoritismo. Esto era robo. No solo cruzaron una línea, la demolieron. El trabajo se convirtió en mi único escape real. Me sumergía en él durante 12, a veces 14 horas al día, en parte para distraerme y en parte porque me recordaba lo que había construido por mi cuenta. Había algo reconfortante en caminar por el almacén por la mañana, ver a mis empleados cargando sus camiones, bromeando entre ellos, tomando café antes de salir a los lugares de trabajo. Los miraba y pensaba, ellos me respetan más que mis propios padres. Pero una vez que terminaba el día, el silencio de mi casa se sentía pesado. Era entonces cuando el dolor volvía a aparecer, todos los pequeños recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Pensé en la vez que tenía 16 años y le pregunté a papá si podía ser mi aval para un pequeño préstamo para comprar un carro usado. Me dijo que no. Dijo que si quería un carro, debía ahorrar y comprar uno yo mismo. Así que lo hice. Trabajé de noche en un supermercado durante un año y pagué en efectivo por un viejo y oxidado Honda Civic. Cuando lo traje a casa, orgulloso de lo que había logrado, papá se rió y dijo, espero que esa cosa no se te averíe. Volverás a ir caminando a la escuela. Pensé en la vez que Clara pidió dinero para un semestre en el extranjero, y le organizaron toda una recaudación de fondos, invitando a amigos y familiares a apoyar sus sueños. Cuando les dije que estaba empezando mi propio negocio y necesitaba algo de capital inicial, me dijeron que consiguiera un trabajo de verdad hasta que tuviera suficiente ahorrado. Todos esos momentos se apilaron como ladrillos, y esta última traición fue la que me excluyó por completo. No respondí a ninguno de sus mensajes de texto esa semana. Ni cuando mamá me envió tableros de Pinterest de decoración de bodas. Ni cuando Clara me dejó un mensaje de voz diciéndome que estaba siendo infantil. Ni siquiera cuando papá me envió una foto del recibo del viñedo con la leyenda, mira, tu dinero se está usando bien. Empecé a retirarme también de otras maneras. Todos los domingos, solía ir a casa de mis padres a cenar, incluso cuando no me apetecía, solo para mantener la paz. Dejé de ir. Cuando mamá llamó preguntando dónde estaba, dije que tenía trabajo que ponerme al día. También dejé de responder a los chats grupales familiares. Había algo liberador en silenciar el flujo constante de actualizaciones de la despedida de soltera de Clara y los memes, divertidos, de papá sobre los jóvenes perezosos de hoy en día. Por primera vez, me permití imaginar cómo podría ser la vida si no me esforzara tanto por seguir siendo parte de la familia. Y entonces llegó la invitación. Un sobre de color crema con letras doradas llegó a mi buzón un martes por la tarde. Era la invitación oficial de la boda, dirigida a mí como si nada hubiera pasado.
Dentro había una tarjeta que detallaba la fecha, la hora y el lugar el viñedo, por supuesto junto con una nota de mamá. Por favor, confirma tu asistencia rápidamente. Damos por sentado que cubrirás los gastos de tu habitación de hotel y transporte, ya que estás soltero. Esperamos verte allí. Me senté en mi sofá sosteniendo esa tarjeta durante mucho tiempo. La suposición de que todavía aparecería, de que seguiría el juego, de que aplaudiría educadamente por Clara como si nada hubiera pasado. Era casi risible. Esa noche, me serví una copa y me senté afuera en el porche trasero. El aire era fresco y el vecindario estaba tranquilo, excepto por el sonido de los grillos. Miré las estrellas y finalmente me permití sentir todo lo que había estado conteniendo. El dolor, la ira, la decepción, todo salió a la vez. Pensé en alejarme por completo, cortar lazos con todos, saltarme la boda, cambiar mi número de teléfono, desaparecer de sus vidas. Sería bastante fácil. Pero a medida que avanzaba la noche, un pensamiento diferente se abrió paso. Me di cuenta de que alejarme podría darme paz, pero no me daría un cierre. No les haría entender lo que habían hecho, cuán profundamente me habían agraviado. Al final de la semana, el entumecimiento había desaparecido. Fue reemplazado por algo más agudo, más enfocado. Empecé a tomar medidas discretas, cerrando cada viejo lazo financiero que todavía tenía con ellos. La cuenta conjunta ya estaba cerrada, pero revisé mi informe de crédito para asegurarme de que no hubiera otras líneas abiertas que hubiera olvidado. Actualicé todas mis contraseñas. Llamé a mi contable y tuve una larga conversación sobre cómo proteger mis activos. En el trabajo, comencé a pasar más tiempo revisando el contrato con la empresa de Daniel. Era una cuenta grande, una de las más grandes que teníamos, y tenía una cláusula que me permitía rescindir los servicios con un preaviso de 30 días si no se cumplían los términos de pago. No es que alguna vez se hubieran retrasado, pero solo saber que tenía ese tipo de poder me hizo pensar. Y entonces sucedió algo inesperado. Daniel me llamó. Hola, dijo torpemente cuando contesté. Sé que las cosas estuvieron raras en esa cena. Solo quería decir que no tenía idea de que tu familia te trataba así. Si sirve de algo, le dije a Clara que cruzaron una línea al tomar ese dinero. Me quedé en silencio por un momento. Y ella dijo que yo estaba exagerando, admitió. Mira, amigo, no sé qué decir, pero respeto lo que has construido. La mayoría de los chicos de tu edad no habrían hecho lo que hiciste. Sus palabras no arreglaron nada, pero plantaron una semilla. Me recordó que no tenía que rebajarme a su nivel. Podía manejar esto de la misma manera que había manejado todo lo demás en mi vida, estratégicamente, con cuidado, en mis propios términos. Al día siguiente, confirmé mi asistencia a la boda. No porque quisiera celebrar con ellos, sino porque sabía en el fondo que no iba a ir a ese viñedo como el chico callado y pasado por alto que ellos creían conocer. Iba a mostrarles exactamente con quién estaban tratando, e iba a asegurarme de que nunca lo olvidaran. Después de esa noche en el porche, algo dentro de mí cambió permanentemente. El dolor y la ira que había estado cargando comenzaron a arder de una manera más limpia, como si se estuvieran forjando en algo más afilado. Ya no solo estaba herido. Estaba decidido. Me entregué al trabajo con una concentración que no había sentido en años. La empresa había estado funcionando bien, pero me había estado dejando llevar un poco, cómodo con los contratos que teníamos y los ingresos estables. Ahora, veía cada oportunidad como una forma de fortalecer mi posición, para asegurarme de que nadie pudiera volver a quitarme algo. Renegocié 2 de nuestros contratos más grandes, asegurándolos por periodos de 3 años con aumentos de tarifas que reflejaban la calidad del servicio que brindábamos. Contraté a 2 jefes de equipo más para poder dar un paso atrás de las operaciones diarias y concentrarme en la estrategia. También invertí en equipo nuevo, máquinas pulidoras de suelos de primera línea y furgonetas actualizadas con el logotipo de mi empresa en el lateral, para que nos viéramos tan profesionales como los clientes corporativos a los que servíamos. En 3 meses, los ingresos aumentaron un 20%. Trasladé el negocio de la pequeña oficina que había estado alquilando a un espacio más grande con un vestíbulo de entrada y una sala de conferencias adecuados. Por primera vez, tenía una oficina real con mi nombre en la puerta. Fue más que solo crecimiento empresarial, también fue crecimiento personal. Empecé a hacer ejercicio de nuevo, algo que había descuidado durante años.
Las primeras semanas fueron brutales, pero al final del mes, me sentía más fuerte, me paraba más derecho. Actualicé mi guardarropa, no porque quisiera presumir, sino porque quería lucir como la persona que realmente era ahora. Se acabó lo de aparecer en las cenas familiares con cualquier camisa que tuviera por ahí. Y mientras yo crecía, mi familia seguía enviándome mensajes de texto sobre las actualizaciones de la boda, mensajes grupales llenos de catas de pasteles, distribuciones de asientos y opciones de menú. Todavía no respondía mucho, pero ahora era diferente. No me sentía culpable por ignorarlos. Ya no solo me estaba distanciando pasivamente de ellos, estaba construyendo activamente una vida donde su aprobación no importaba. Pero una cosa que no podía ignorar era a Daniel. Después de esa primera llamada, se puso en contacto algunas veces más, cosas pequeñas, para saber cómo estaba, a veces pidiendo consejos sobre problemas relacionados con el trabajo. Fue extraño al principio, pero poco a poco me di cuenta de que en realidad estábamos construyendo algún tipo de respeto mutuo. Incluso pasó por mi oficina una tarde para dejar unos papeles para la renovación del contrato de su empresa. Y cuando entró, miró a su alrededor el nuevo espacio y soltó un silbido bajo. Marco dijo, negando con la cabeza. No tenía idea de que tenías todo esto montado. Tu familia realmente te subestima. Yo solo sonreí. Siempre lo han hecho. Dudó un momento antes de volver a hablar. Mira, sé que no es mi lugar, pero Clara ha estado hablando como si esperara que hagas otra contribución antes de la boda, como algo extra para las flores o la música. Pensé que debería saberlo. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero le agradecí de todos modos. Confirmaba lo que ya sospechaba. No habían terminado de tomar. Esa noche, me senté en mi oficina después de que todos se habían ido a casa y comencé a trazar un plan en una pizarra blanca. Ya no se trataba solo de la boda. Se trataba de trazar una línea en la arena de una vez por todas. Hice una lista de todas las formas en que todavía estaba conectado financieramente a ellos, las cuentas que ya estaban cerradas, las que todavía necesitaba revisar, las pólizas de seguro donde figuraba como contacto de emergencia. Quería que todo estuviera completamente desenredado antes de que llegara la fecha de la boda. También comencé a pensar en cómo quería presentarme ese día. No para hacer una escena. No quería un momento dramático de película en el que volcara una mesa. No, quería algo más silencioso pero más hiriente, algo que los hiciera dejar de reír y finalmente darse cuenta en quién me había convertido. Así que hice algunos movimientos discretos. Encargué un traje a medida, el primero que había tenido, en un azul marino oscuro que se veía elegante pero no ostentoso. Compré un par de zapatos de cuero italiano que se sentían como una armadura cuando me los ponía. Cambié mi carro, canjeando mi sedán fiable pero viejo por algo más nuevo, más elegante, el tipo de vehículo que llamaba la atención al entrar en un camino de entrada. Y seguí haciendo crecer el negocio. A finales del verano, había conseguido un nuevo contrato con una empresa de tecnología que duplicó nuestros ingresos mensuales. Llevé a mi equipo a cenar para celebrarlo y me senté allí viéndolos reír y brindar entre ellos, dándome cuenta de que estas personas eran lo más parecido que tenía a una familia real. Cuanto mejor me iban las cosas, más notaba el contraste cada vez que sabía de mis padres. Los mensajes de mamá comenzaron a adquirir un tono más agudo. Mamá, no olvides confirmar asistencia para la cena de ensayo. Clara está estresada. No hagas esto más difícil. 2 días después, mamá, necesito saber cuánto vas a contribuir para la música. Clara encontró un cuarteto de cuerdas que le encanta. No respondí. En cambio, seguí trabajando, construyendo, preparándome. La noche antes de la cena de ensayo, me paré frente al espejo con mi traje nuevo solo para ver cómo se sentía. Por primera vez en años, no me sentía como el bicho raro de mi propia familia. Me sentía como alguien que podía entrar en cualquier habitación y mantenerse firme. Sabía que la boda iba a ser otro campo de batalla, las bromas, los comentarios, la expectativa de que simplemente me sometería y haría lo que quisieran. Pero esta vez, no entraba como el hermano pequeño y callado que mantenía la cabeza gacha. Entraba como alguien que había construido su propia vida, su propio poder, su propio respeto. Y por primera vez, lo esperaba con ansias. Para cuando llegó la cena de ensayo, estaba preparado para lo que viniera. Llegué temprano,
En parte para evitar la entrada incómoda de ser el último y en parte porque quería tantear el ambiente antes de que la noche realmente comenzara. El restaurante era hermoso, luces suaves, manteles blancos, pequeños centros de mesa florales en cada mesa. Pero no estaba allí para admirar la decoración. Estaba allí para observar. La primera persona que vi fue a Daniel. Pareció aliviado cuando me localizó. Marco dijo, estrechando mi mano con firmeza. Me alegro de que vinieras temprano. ¿Podemos hablar un segundo? Salimos, lejos de la sala principal, y bajó la voz. Mira, voy a ser honesto. Clara está estresada. Mis suegros están estresados, y tus padres han estado nerviosos desde lo del dinero. Siguen diciendo que vas a arreglar las cosas este fin de semana. Incliné la cabeza. ¿Arreglar las cosas? Daniel asintió. Sí. Creen que vas a hacer algún tipo de gesto, como uno grande. Tu madre dijo literalmente, Marco sabe lo que le debe a esta familia. Cumplirá. Las palabras me revolvieron el estómago, pero no de culpa esta vez, sino de algo más frío. Esto ya no era solo una expectativa. Era la creencia de que tenían poder sobre mí, de que finalmente cedería porque eso es lo que siempre había hecho. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Lo aprecio. Cuando volvimos adentro, el resto de la familia comenzaba a llegar. Mis padres entraron como si fueran los dueños del lugar, mamá con perlas, papá ya riendo demasiado fuerte. Clara se veía hermosa, eso se lo concedo. Pero también tenía esa misma confianza arrogante que había visto en ella desde que éramos niños, del tipo que proviene de saber que el mundo se doblegará ante ella. La cena fue una versión más pequeña de la fiesta de compromiso, brindis, risas, mucho vino. Me mantuve callado, solo escuchando, hasta que capté una conversación entre mamá y una de sus amigas en la mesa de al lado. Finalmente está entrando en razón, decía mamá, su voz baja pero lo suficientemente audible para que yo la oyera. Ya sabes cómo es. Tan terco, tan orgulloso. Pero creo que ahora se da cuenta de lo que se espera. Hemos invertido demasiado en esta boda como para que no contribuya. La amiga asintió con simpatía. Los chicos tardan más en madurar. Ya llegará. Casi me río. ¿Madurar? Así es como llamaban a someterse y hacer lo que ellos querían. Para el postre, ya había tomado una decisión definitiva. No solo les iba a mostrar que ya no era su felpudo. Iba a asegurarme de que lo entendieran de una manera que no pudieran ignorar o reescribir más tarde. Esa noche, de vuelta en mi casa, me quedé despierto hasta tarde con un cuaderno, escribiendo un plan. No era una venganza en el sentido de Hollywood. No habría gritos ni confrontaciones públicas. No, esto sería silencioso, deliberado, innegable. El primer paso era el negocio. El contrato con la empresa de Daniel se había renovado recientemente. Ya había firmado la extensión, pero esta vez había añadido una nueva cláusula, una que requería revisiones trimestrales con el equipo directivo del cliente. ¿Y adivina quién ahora estaba obligado a asistir a esas revisiones como enlace? Daniel. En otras palabras, mi futuro cuñado iba a sentarse frente a mí en una sala de conferencias 4 veces al año, todos los años, en el futuro previsible. Él también lo sabía. Había visto la cláusula. No se lo había mencionado a nadie todavía, probablemente porque se dio cuenta de que en realidad era algo bueno para su empresa. Pero yo sabía lo que significaba, no podrían evitarme aunque quisieran. El segundo paso era financiero. Llamé a mi contable de nuevo y le pedí que preparara la documentación para mover todos mis activos personales a un fideicomiso con mi nombre como fideicomisario. Mi casa, mis inversiones, incluso las acciones de mi negocio estaban ahora legalmente protegidas. Si mis padres alguna vez intentaban algo como lo de la cuenta conjunta de nuevo, se encontrarían con un muro. El tercer paso, y este era puramente simbólico, era mi regalo de bodas. Decidí que daría algo, pero no de la manera que ellos querían. En lugar de dinero, encargué una obra de arte personalizada a un pintor local, un hermoso paisaje del viñedo donde se casaban. La hice enmarcar en un marco simple pero elegante con una placa de latón que decía, para Clara y Daniel. Que siempre construyan su futuro con sus propias manos. Era educado,
de buen gusto y lo suficientemente mordaz como para hacer que algunas personas se retorcieran. Y luego vino la pieza final del plan, mi presencia. Reservé una suite en el Hotel del Viñedo para el fin de semana de la boda. No solo una habitación normal, sino la mejor que tenían, balcón de esquina, vista a los viñedos, chimenea privada. Organicé un servicio de carro para que me recogiera y poder llegar con estilo. No porque quisiera presumir, sino porque quería que la primera impresión que tuvieran de mí ese fin de semana coincidiera con la persona en la que me había convertido, no con la que recordaban. Cuanto más me preparaba, más tranquilo me sentía. Por una vez, no temía un evento familiar. Lo anticipaba. Había algo empoderador en saber que no iba a ciegas. Esta vez, la noche antes de irme a la boda, Daniel me envió otro mensaje. Daniel, oye, amigo, solo un aviso. Los padres de Clara están hablando de pedirte durante la recepción que hagas un brindis. Creen que sería una buena manera de mostrar unidad familiar. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder. Suena perfecto. Estaré listo. Porque estaría listo. Listo para pararme frente a todos y hablar con calma, con confianza y en mis propios términos. Esto ya no era solo una boda. Iba a ser el momento en que todo cambiara para ellos y para mí. Me desperté la mañana de la boda más temprano de lo que esperaba. Apenas había salido el sol, pero mi mente ya estaba zumbando. Esta vez no había temor en mi pecho, ni ansiedad sobre qué comentario mordaz podría lanzar papá o a qué podría obligarme mamá con su culpa. En cambio, había una calma, una anticipación casi eléctrica. El viñedo era aún más impresionante de lo que había imaginado. Hileras de viñas se extendían por suaves colinas, la niebla matutina todavía baja y dándole a todo un brillo plateado. Reservé la mejor suite a propósito, pero cuando entré en la habitación y dejé mi maleta, tuve que tomarme un momento solo para respirarlo. Suelos de madera, una chimenea de piedra, un balcón que daba al espacio de la ceremonia donde ya se estaban colocando las sillas. Se sentía como entrar en otro mundo. Me tomé mi tiempo para prepararme. Ducha, afeitado, traje perfectamente planchado. Cuando me puse la chaqueta azul marino a medida y esos zapatos de cuero pulido, apenas reconocí el reflejo en el espejo. Este no era el chico del que solían burlarse en la cena. Este era alguien que había construido su propia vida, ladrillo a ladrillo, y que llegaba a este fin de semana con la cabeza en alto. Para cuando llegué al salón principal para las fotos previas a la ceremonia, la gente ya estaba pululando. Clara estaba en la suite nupcial arreglándose el pelo. Mamá ladraba órdenes al florista, y papá estaba de pie con una copa de champán en la mano aunque apenas pasaban las 10 de la mañana. En el momento en que me vio, sus cejas se dispararon. Vaya, dijo, escaneándome de pies a cabeza. Miren quién decidió vestirse como si perteneciera a este lugar. Buenos días, dije con calma, pasando a su lado. Mamá me echó un vistazo y frunció el ceño ligeramente, como si no supiera qué hacer con la versión de mí que estaba frente a ella. Podrías habernos dicho que traerías un servicio de carro, dijo. La gente está hablando. Sonreí levemente. Que hablen. La ceremonia en sí fue hermosa. Eso se lo concedo. Clara se veía radiante. Daniel parecía orgulloso. Y por un momento, me permití simplemente ser feliz por ellos. Independientemente de lo que hubiera pasado entre mis padres y yo, Clara seguía siendo mi hermana, y este era su día. Pero luego vino la recepción. El viñedo había colgado luces de hadas por todo el espacio de comedor al aire libre. El sol había bajado, y todo brillaba con una luz cálida y dorada. La gente reía, la música sonaba suavemente, las copas de vino tintineaban. Era el momento perfecto, lo que hizo que lo que vino después fuera aún más satisfactorio. Después de la cena, el DJ anunció que era hora de los discursos. Papá fue el primero, por supuesto. Se levantó, hizo algunas bromas sobre cómo Clara siempre había sido la princesa de la familia, y luego lanzó una pequeña pulla sobre cómo no podía esperar a ver lo que Marco tenía que decir. Todos se giraron para mirarme. Me levanté lentamente, abotonándome la chaqueta, y caminé hacia el micrófono. Mi corazón estaba firme, sin acelerarse, sin temblar. Buenas noches, dije, mi voz se escuchó claramente por todas las mesas. Para aquellos que no me conocen, soy Marco,
el hermano de Clara. Y quería tomar un minuto para hablar de la familia. Hubo una oleada de risas educadas. Sonreí, pero no era la sonrisa tímida y apologética que les había dado cientos de veces antes. La familia, continué, se supone que trata de estar ahí para los demás, en las buenas y en las malas. Se trata de apoyarse mutuamente incluso cuando es difícil. Y durante mucho tiempo, pensé que eso significaba hacer lo que se me pidiera, dar lo que se me quitara, solo para mantener la paz. Vi a mamá ponerse rígida. Papá frunció el ceño mirando su copa. Pero lo que he aprendido, dije, dejando que mi voz se afilara solo una fracción, es que la familia de verdad no te quita sin preguntar. La familia de verdad no se ríe de tu trabajo, ni de tu esfuerzo, ni de tu éxito. La familia de verdad está contigo, no encima de ti. El silencio era tan denso que podías sentirlo presionar contra tu piel. Lo dejé reposar un momento antes de suavizar mi tono. Así que esta noche, quiero levantar una copa no solo por Clara y Daniel, sino por construir un futuro en sus propios términos. Por crear algo que sea suyo, algo de lo que nadie más pueda atribuirse el mérito o quitárselo. Levanté mi copa, encontrándome con los ojos de Daniel. Él asintió una vez, casi imperceptiblemente, pero vi el respeto allí. Por Clara y Daniel terminé. Que construyan su futuro con sus propias manos, y que siempre sea lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí solo. El brindis fue educado, casi comedido, pero aterrizó como un puñetazo. Algunas personas aplaudieron suavemente. Clara sonrió con incertidumbre. El rostro de mamá estaba congelado en esa expresión de anfitriona social que usaba cuando no quería que la gente supiera que estaba furiosa. Papá no aplaudió en absoluto. Regresé a mi mesa con calma, me senté y tomé un sorbo de vino. Pero la noche no había terminado. Más tarde, cuando llegó el momento de los regalos, mi momento llegó de nuevo. Me llamaron para presentar el mío, y entregué el marco envuelto. Clara rasgó el papel y jadeó suavemente al ver la pintura. El viñedo, bañado por la luz del sol, capturado maravillosamente. Esto es precioso, dijo. Mira la placa, murmuró Daniel. Ella la leyó en voz alta, para Clara y Daniel. Que siempre construyan su futuro con sus propias manos. Otra onda recorrió la sala. Sutil, pero la capté. Gente moviéndose en sus sillas, alguien soltando un silbido bajo. Clara sonrió levemente, aunque sus ojos se dirigieron a mamá por un segundo. Los labios de mamá estaban tan apretados que casi estaban blancos. Me quedé hasta que terminó el primer baile, hasta que se cortó el pastel, hasta que cumplí con mi deber como invitado. Y luego, justo cuando la música comenzaba a animarse y la gente se movía hacia la pista de baile, me levanté, me puse la chaqueta y salí en silencio. Cuando llegué al borde del viñedo, me volví una vez. Las luces parpadeaban, las risas resonaban entre las hileras de viñas. Pero incluso desde aquí, pude ver a mis padres de pie a un lado, hablando en voces bajas y tensas. Fuera lo que fuera que estuvieran diciendo, sabía una cosa con certeza. No volverían a mirarme de la misma manera. Y por primera vez, no me sentí como el extraño. Me sentí como el que tenía todas las cartas. No me quedé para ver las consecuencias en tiempo real, pero no tuve que esperar mucho para que llegaran las réplicas. Para cuando volví a mi suite, mi teléfono se iluminaba con mensajes de parientes. Algunos eran halagadores, ese fue un gran brindis. Muy elegante. Te veías elegante esta noche. Orgulloso de ti, amigo. Otros eran menos amigables. Mamá, tu discurso fue inapropiado. Humillaste a tu padre. Papá, los hombres de verdad no ventilan los asuntos familiares en público. Más te vale arreglar esto antes del brunch de mañana. No respondí, no por rencor, sino porque no sentía la necesidad de hacerlo. Por primera vez en mi vida, no me apresuraba a suavizar las cosas, a reparar las grietas solo para que todos pudieran sentirse cómodos de nuevo. A la mañana siguiente, me salté el brunch por completo. En cambio, desayuné en el balcón de mi suite, observando al personal del viñedo limpiarlo de la noche anterior. Se sentía simbólico. La fiesta había terminado, la música se había detenido, y todo lo que quedaba eran las secuelas. Cuando finalmente revisé mi correo electrónico, encontré uno de Daniel. Marco,
solo quería decir que tus palabras de anoche realmente calaron. Clara y yo hablamos después de que te fuiste. Está molesta, pero creo que en el fondo sabe que tenías razón. Voy a trabajar para que lo vea. Y por si sirve de algo, me alegro de poder llamarte mi jefe y mi cuñado. Me recliné, dejando que eso se asentara. Quizás Clara entraría en razón algún día, quizás no. Pero saber que Daniel comenzaba a entender mi postura, eso significaba algo. De vuelta en la ciudad unos días después, me concentré en el trabajo de nuevo. La vida avanzó rápidamente para mí, pero aparentemente no para mis padres. Mamá llamó una tarde, dejando un mensaje de voz que era mitad silencio glacial y mitad chantaje emocional. Tu padre y yo estamos muy decepcionados contigo, Marco. Esperábamos más de ti. Avergonzaste a esta familia. Nos debes una disculpa si alguna vez quieres volver a ser bienvenido en casa. Lo escuché 2 veces antes de borrarlo. Luego bloqueé sus 2 números. No fue una decisión dramática. Sin gritos, sin portazos, solo un clic silencioso, como cerrar un libro que ya has leído demasiadas veces. En las semanas siguientes, comencé a notar los efectos en cadena. El chat grupal familiar se volvió extrañamente silencioso sin mí. Mi tía llamó una tarde, y en un tono conspirador, me dijo que mamá se había estado quejando de mí con todo el mundo, pero que un número sorprendente de parientes se había puesto de mi lado. Sinceramente, dijo mi tía, creo que la gente está cansada de que siempre hagan que todo gire en torno a Clara. Lo que dijiste en la boda tenía que decirse. Y entonces vino el remate. 3 meses después, Daniel entró en mi oficina para una de esas revisiones trimestrales. Nos dimos la mano, terminamos de hablar de negocios, y luego, mientras recogíamos, dijo en voz baja, Clara quería que te dijera que lo siente. Levanté la vista, sorprendido. No se lo dirá a tus padres. Todavía no, continuó Daniel. Pero quería que te lo transmitiera. Dijo que ha estado pensando en lo que dijiste y en cómo se ha apoyado en ellos toda su vida. Está empezando a preguntarse si necesita madurar un poco. Eso me tomó por sorpresa de la mejor manera. Quizás mis palabras habían hecho más que solo picar. Quizás habían plantado una semilla. Esa noche, mientras cerraba mi oficina y salía al aire fresco de la tarde, me di cuenta de que me sentía más ligero. No porque mi familia hubiera cambiado de repente o porque todo estuviera arreglado, sino porque finalmente me sentía libre del peso que había estado cargando. Ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba que me vieran de cierta manera. Les había mostrado quién era realmente. Y ellos podían aprender a respetar eso o vivir con el silencio que había dejado atrás. Meses después, cuando llegó la Navidad, recibí una tarjeta por correo. Solo mi nombre en el frente, sin remitente. Dentro había una foto de Clara y Daniel sonriendo frente a su primera casa, un lugar modesto, pero suyo. Debajo de la foto, con la letra de Clara, había 3 palabras, la construimos nosotros. Me quedé allí en mi cocina durante un buen rato, solo mirando esas palabras, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Por primera vez en años, sentí que mi hermana finalmente me entendía. Me serví una copa de vino, la alcé en un brindis silencioso y dije en voz alta, por construirlo nosotros mismos. Y así, cerré ese capítulo en mis propios términos.